Muchas gracias, hermanos. Un gusto saludarlos. Vamos en esta hora a predicar el Evangelio en torno a Primera de Corintios 15, un pasaje muy famoso que nos habla acerca de la, la evidencia contundente que tenemos respecto del Evangelio, de la muerte de nuestro Señor y de su resurrección, que el apóstol Pablo pues utilizaba como argumentación también, como argumento para resolver un poco el problema doctrinal en el cual estaban cayendo en la iglesia de Corinto, puesto que estaban entre ellos algunos diciendo que no había resurrección de los muertos. Y bueno, el apóstol Pablo se enfoca en eh, la centralidad de la muerte y resurrección de Cristo como elementos principales de nuestra fe, para luego entonces exhortar a los hermanos a que como así que estaban prestando oídos a aquellos que decían que no existía la resurrección de entre los muertos, para ellos como creyentes, para nosotros como creyentes en nuestro caso, eh, porque si ese era el caso, entonces Cristo no había resucitado de entre los muertos y falsa había sido la predicación y vana había sido también la fe, y dignos de cons- conmiseración y eh, de vergüenza o sí, de pena seríamos nosotros como creyentes si es que la resurrección de Cristo no fuera un hecho. Y como nosotros creemos y sabemos que así lo fue, también sabemos que la nuestra será, junto con la de todos nuestros hermanos. Así que vamos a leer la palabra del Señor para adentrarnos ya en ella. Dice 1 Corintios 15, desde el versículo 1 hasta el versículo 12. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles. Y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo, porque o sea yo en ellos, porque o sea yo o sean ellos, así predicamos, y así habéis creído. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos de entre vosotros que no hay resurrección de los muertos? Bueno, entonces, a modo introductorio, vemos que el Evangelio es un mensaje que Pablo le había declarado a los creyentes en Corinto, y que les va a volver a declarar ahora por medio de la carta aquello que les predicó con anterioridad. Entonces, de partida,
podemos ver que el Evangelio es un mensaje, ¿no? Un mensaje que se predica o un mensaje que se comunica y también es un mensaje que se recibe, pero no solo que se recibe, sino en el cual también se persevera. Y aquellos que perseveran, podemos decir que son aquellos que no creyeron en vano. Entonces el Evangelio también es un mensaje en el cual algunos pueden creer en vano. Entonces, ¿qué es el Evangelio? El Evangelio, como sabemos, son las buenas nuevas acerca del Señor Jesús. Y el Señor Jesús vino a salvarnos a nosotros los pecadores. Entonces, el Evangelio son las buenas nuevas de salvación. ¿Pero salvación de qué? Y bueno, salvación de la ira venidera de Dios que nos es debida a nosotros como pecadores. Entonces, ¿qué es lo que enfatiza el apóstol Pablo acá en estas palabras introductorias? Que este evangelio que nosotros revisaremos y que el apóstol también va a desmenuzar a continuación, es un evangelio que al recibirlo uno debe retenerlo para que entonces aquella recepción no sea vana. Y esto es importante que lo tengamos en cuenta antes de entrar propiamente tal a la predicación del Evangelio, porque tomando ciertas precauciones podemos entonces preparar nuestros corazones para que al escuchar el Evangelio, sea por primera vez o la vez que lo esté escuchando, no sea en vano que lo escuche y que lo reciba, sino que sea para su salvación, porque en el Evangelio somos salvos y seremos salvos. ¿Y cuál es entonces esta clave que nos ayuda a preparar nuestros corazones? Y es que debemos saber que en los últimos tiempos, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, advierte el Señor Jesús en Mateo 24. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Entonces, retener la palabra del Evangelio tiene que ver con perseverar hasta el fin. Tiene que ver con el amor. Y el amor es antónimo, por así decirlo, del pecado, que es rebelarse contra Dios, porque la voluntad de Dios es que lo amemos a Él y a los hermanos. Y vemos también que el Señor Jesús le dijo a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Entonces, el amor en el cual debemos permanecer para con Dios y para con nuestros hermanos va a ser solo posible en nuestras vidas si nosotros permanecemos en la palabra de Dios. Eso porque la palabra de Dios nos ayuda a conocer la verdad acerca de Dios y de nosotros mismos y a ser entonces verdaderamente libres. Libres de la esclavitud del pecado que nos hacía rebelarnos contra Dios y que nos hacía no amarle ni a nuestros hermanos. Y bueno, al final, esto ya nos prepara para entrar a revisar el pasaje, que bueno, es acerca del Evangelio, que es este mensaje concreto que es predicado, que es recibido y en el cual debemos permanecer, perseverar y palabra que debemos retener para nuestra salvación. Y el mensaje es entonces, primeramente,
acerca de que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, dice el versículo 3, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Entonces, vemos que el Evangelio es un mensaje concreto anunciado por las Escrituras. Acá esto es maravilloso porque algunas veces los que no conocen de nuestra fe piensan que el Señor Jesús vino y fue un buen ejemplo, vino y fue un buen maestro, vino y se comportó de la mejor manera que él pudo y nosotros podemos entonces imitarlo para entrar en una relación correcta con Dios. Pero en realidad las Escrituras lo que hablan con mayor énfasis acerca del Señor Jesús y lo que Él iba a venir a hacer acá en la tierra era a morir en la cruz por nuestros pecados, ser sepultado y resucitar al tercer día. Acá el ser sepultado, como hemos aprendido en algunas predicaciones, yo recuerdo específicamente al tío Juan enseñarlo, el ser sepultado es la prueba de que el Señor Jesús murió, ¿no? Entonces, el que él haya sido sepultado es básicamente esta redundancia o énfasis que nos habla acerca de que Cristo murió por nuestros pecados y que resucitó. Entonces, eso es en realidad lo más importante que cualquier persona debe saber acerca de Cristo, que es el Hijo de Dios, claro está, y que es Dios y que es hombre, que murió por nuestros pecados en lugar nuestro, que somos hombres, y que siendo Dios, al morir Él, estaba pagando por nuestras faltas, porque Dios es imposible que Él mienta, ¿no? Dice Isaías 53 que no hubo engaño en su boca. Entonces, cuando Él murió, Él no era merecedor del castigo que Él recibió, que fue principalmente el castigo de la ira de Dios contra nosotros los pecadores, no principalmente los golpes que le dieron los romanos. Entonces, vemos también que el Señor Jesús, camino a Emaús, le recordó a sus discípulos que Él les había hablado acerca de que era necesario que se cumpliese todo lo que estaba escrito acerca de Él en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Entonces, las Escrituras nos hablan, según el Señor Jesús, acá en Lucas 24, de que Cristo iba a morir y resucitar y que posterior a ello se iba a anunciar en su nombre el arrepentimiento para el perdón de los pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén, que es lo que estamos haciendo hoy acá desde Chile, anunciando que por la obra de Cristo en la cruz y su resurrección, el pecador que se arrepiente recibe el perdón de los pecados de Dios. Y esto es una noticia sumamente buena y una noticia que está completamente escondida del hombre natural, porque el hombre natural en su orgullo piensa que debe ser bueno para ir a vivir con Dios. Y el hombre natural, que esto tiene fundamento bíblico, pero también lo hablo desde mi experiencia, piensa que aquella noticia acerca de Jesús en la cruz, su muerte y su resurrección, es algo completamente como distante a su diario vivir.
pero viene el evangelio a abrir los ojos del pecador y a hacerle notar que es en realidad la única esperanza que el pecador tiene para reconciliarse con Dios, el que Cristo murió y resucitó por nuestros pecados. Y cuando nosotros predicamos hoy este evangelio, como el apóstol Pablo lo predicó en su tiempo a la iglesia de Corinto, suena muy simple, de cierto que suena muy simple, pero es en realidad el poder de Dios en acción para salvar al pecador, para salvar al que cree. Entonces, es un mensaje que parece locura porque es acerca de Dios que se hizo hombre, que cargó en sus espaldas nuestro pecado y que resucitó al tercer día para nuestra justificación por la fe. Y ese mensaje que suena locura por ser acerca de ello, tan sublime y que nos habla de el mecanismo, como por así decirlo, tan simple por medio del cual Dios nos reconcilia consigo mismo, que es la muerte y resurrección de su único Hijo, el Señor Jesucristo. Esto que parece locura es en realidad el mensaje que Dios escogió para que nosotros compartamos tanto nuestros hermanos en la antigüedad como hoy y para el resto de este tiempo de gracia que Dios ha dispuesto para que todo aquel que se arrepienta y crea en el nombre del Señor Jesús sea salvo. Y esto es glorioso. Como decía también el tío Juan en la oración hace un comienzo, el que usted esté escuchando este mensaje en esta hora es una gran bendición de Dios porque hay países donde está prohibido compartir el mensaje del Evangelio. O hubo tiempos de la historia en donde el abrir las escrituras y el revisarlas y leerlas y estudiarlas era prohibido y solamente se podía hacer en latín. Y en la lengua del pueblo no había traducción alguna disponible para que nos diéramos cuenta que el perdón de Dios para nosotros pecadores es materia disponible solamente mediante la fe en Cristo. Entonces, bueno, al final vemos que las escrituras declaran anticipadamente que Cristo iba a morir y resucitar por nosotros y que esto está escrito, bueno, en diversos pasajes, está Salmo 22, está Isaías 53, y hay diversos pasajes que nos hablan con detalle de la obra del Señor Jesús que él habría de realizar en la cruz. Por ejemplo, leemos Isaías 53, que se escribió 600 o 700 años antes de la venida del Señor y que pinta la imagen tan vívidamente como si estuviésemos leyendo uno de los evangelios. Dice Isaías 53, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Vemos entonces con gran claridad, solo con leer este pasaje, que Dios cumplió su promesa al enviar a su Hijo a morir por nosotros. Y así como este pasaje, hay muchos otros. Pues en realidad todo el Antiguo Testamento nos habla de Cristo
y principalmente de su obra en la cruz y su resurrección. Y como si fuera poco, no solo tenemos un gran compilado de textos divinamente inspirados que nos hablan de ello, sino que Dios escogió además dejarnos todas las evidencias y pruebas contundentes dignas de cualquier tribunal de justicia. Porque el Evangelio, que es un mensaje concreto, no es solo anunciado por el Antiguo Testamento, sino también por testigos oculares del Cristo resucitado, que nos quedó registrado en el Nuevo Testamento. Dice las Escrituras que el Señor Jesús, como evidencia de su resurrección, se le apareció a Cefas y después a los 12. Y como si eso fuera poco, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales, dijo el apóstol en el tiempo de escribir la carta, muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, que probablemente, dicen los estudiosos, se refiere aquí al hermano del Señor Jesús, y después a todos los apóstoles. Y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Vemos aquí que el Señor Jesús se apareció a los apóstoles, también a 500 hermanos, pero no solo a los apóstoles y a 500 hermanos, sino que también a Jacobo, que era el hermano del Señor Jesús, que en los evangelios vemos que él no creía en el Señor Jesús, sino que él pensaba que el Señor Jesús estaba loco. Y Jacobo luego, por evidencias tan contundentes como que su hermano en la carne, pero su Señor en el Espíritu, se le había aparecido con su cuerpo glorificado, por evidencia tan contundente e irrefutable como esa, él se había convertido a Cristo. Él que decía que Cristo estaba loco, pero no solo Jacobo, que es una evidencia ya que debería hacer retumbar nuestros corazones de emoción, sino que también tenemos evidencia en que Pablo, que era Saulo, que era perseguidor de la iglesia, también se convirtió porque el Señor Jesús se le apareció a él. Y esto es glorioso porque hay muchos que dicen, bueno, en realidad es toda una confabulación y la resurrección de Cristo en realidad es una fábula, pero en realidad vemos cómo hay pruebas contundentes, tal que hermanos han dicho que no hay hecho histórico que tenga mayor riqueza en cuanto a toda la evidencia que tenemos al respecto. Y bueno, todas estas evidencias que son contenido de lo que podría ser una defensa de nuestra fe, en realidad eh, vienen a emocionar al creyente que ha creído, porque es como prueba sobre prueba de cuán verdadera es la fe que hemos depositado en el Señor Jesús. Y para cerrar, vamos a leer entonces Romanos 10, un pasaje que nos habla de la gran certeza que tenemos en Cristo y de que sin lugar a dudas no seremos avergonzados todos aquellos que ponemos nuestra fe en Él. Dice Romanos 10, comenzando el versículo 11, pues la Escritura dice, todo aquel que en Él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron el evangelio.
Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Y en esta hora, sea que usted se haya conectado eh, acá a la reunión de Zoom eh, ahora en vivo, o sea que usted esté escuchando en diferido desde su hogar vía YouTube, usted ahora eh, tiene entonces todo lo necesario para ponerse en correcta relación con Dios, que es el hecho que usted escuchó el Evangelio, que usted escuchó que a pesar de ser usted pecador, Cristo murió por usted y que la muerte no le retuvo, sino que Él venció poderosamente como estaba predicho y tomó nuevamente su vida y fue entonces en su resurrección nuestra justificación por la fe. Y si usted se arrepiente y cree en el Señor Jesús, usted va a poder invocar el nombre de Cristo para su salvación y junto con nosotros confesar con su boca que Cristo resucitó y creer con su corazón que Dios le resucitó de entre los muertos y confesar con su boca que Él es el Señor de su vida. Oramos que así sea y muchas gracias a todos por su atención. El Señor bendiga su palabra. Bien, buenas tardes. Para la segunda parte de esta reunión de predicación del Evangelio, vamos a leer en Lucas el capítulo 19. Lucas el capítulo 19, una porción muy conocida por los creyentes, muy conocida por la cristiandad también. Y como dijo Andrés, ¿no? Andrés, que diferentes lecturas nos llevan hacia el mismo propósito en el Evangelio. Y eso es verdad porque las Escrituras, con la Biblia, la palabra de Dios, con tantos libros, todos los libros, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, son cristocéntrica. El tema es Jesucristo. Hay libros históricos, hay libros poéticos, hay profecía, hay relatos en los evangelios de la vida del Señor, están las cartas apostólicas, están los hechos de los apóstoles, está la profecía final, la profecía del Apocalipsis, profecía bíblica, pero toda lectura, toda porción nos lleva al Señor Jesús. Él es el centro, es el tema central de las Escrituras. Y ya mi hermano André, quien ha tomado parte en la primera porción, nos ha llevado al Evangelio. Quizás de todos los temas que encontramos en las Escrituras, el tema del Evangelio es el mensaje más trascendental para nosotros, los seres humanos. Encontramos mucha enseñanza, encontramos mucha doctrina para nuestra vida espiritual, para nuestro crecimiento, nuestra relación con Dios, que sin duda es importante. Pero esta reunión en particular es una reunión para predicar el Evangelio del Señor Jesucristo. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. En el tema que trató mi hermano había una columna vertebral. No sé si usted se percató de esa columna vertebral. Y que era la defensa de Pablo ahí ante los corintios respecto de la salvación y respecto de la cruz de Cristo. Cristo murió. El evangelio que se anuncia, que se
comparte, que se recibe, en el cual se persevera, dice esto: Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Y que apareció, ya nos comentó que apareció a más de 500 hermanos, apareció a Jacobo, y Pablo dice, y al último, como un abortivo, me apareció a mí. Y ese apareció a mí habla de una relación personal con el Señor. Y así es el Evangelio, aunque el Evangelio es la expansión del mensaje del Señor a toda criatura. El Señor Jesús dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere será salvo, mas el que no creyere, fíjense, será condenado. El Evangelio habla de salvación y el Evangelio habla de condenación. Salvación para el que recibe el mensaje. Y no solo recibirlo de manera intelectual, sino ese mensaje que transforma vida. Es como nuestro hermano don Juan se recordará cuando trabajaba en la mina de Lota y había que romper la piedra allí en la mina, ¿verdad? Estaban los disparadores, preparaban la dinamita, el cartucho, y que rompían la piedra y el cartucho iba hacia el interior de la roca dura para hacerla explotar. Como también se explota ahora en las minas de cobre en el norte. Así es el Evangelio. Es la dinamita de Dios que entra al corazón del hombre pecador, con este mensaje de transformación de vida, esta dinamita de Dios que rompe el corazón duro, o en otras palabras, para que ese corazón duro sea transformado en un corazón de carne, para que nuestros pecados sean perdonados, para que Dios cambie el estado eterno de nuestra alma. Nuestros pecados han hecho una separación, dice el profeta, entre Dios y nosotros. Pero el regalo de Dios es vida, y esta vida se encuentra en Jesucristo. Dicho de otra manera, el Evangelio habla del perdón de Dios. El Evangelio habla de salvación. El Evangelio habla de la oportunidad. Dios es un Dios de oportunidades. Y te da a ti y me da a mí la oportunidad de escuchar un mensaje eterno. ¿A quién no le gusta escuchar un buen mensaje, verdad? Una buena noticia. Porque el Evangelio significa eso, buena noticia. Y qué grato es cuando recibimos buenas noticias. Y qué alarmante es cuando tenemos malas noticias. Mire, el Evangelio es la buena noticia de Dios. Para ti, amigo, conocido que eres pecador, familiar que eres pecador, hijo que eres pecador. Y para mí que también, por la gracia de Dios, un día estando muerto recibí el Evangelio del Señor Jesucristo y transformó mi vida. Y no porque yo sea mejor que usted, sino porque Cristo me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y yo recibí, no fui rebelde a ese mensaje. Y yo dije, acabo de mencionar que el Evangelio es un mensaje que va a la relación personal con Dios. Y eso es lo que vamos a mirar aquí en Lucas, el capítulo 19. Acompáñenme a la lectura. Es la historia de Jesús y Zaqueo. La cantan los niños en la escuela dominical. Se conoce, ¿verdad? Aquel pequeñito que quiso ver a Jesús y se subió arriba de un árbol por causa de la multitud. Quería ver a Jesús. Yo no sé si usted quiere ver a Jesús.
Yo no sé si le interesa el nombre de Jesús. Yo no sé si es especial el nombre de Jesús en tu vida. Mi ruego al Señor es que sí lo sea, para el perdón eterno. Y eso va más allá de tu condición. Dios no hace acepción de personas, y ese es un tremendo mensaje. Es un mensaje para todos, pero es un mensaje que busca transformar tu vida y tu destino, así como lo hizo con este hombre pequeño de estatura llamado Zaqueo. Vamos a leer. Dice, habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Aquí tenemos otra casa. ¿Se acuerdan la enseñanza que tuvimos el día jueves? Aquí hay una casa. Pero esta casa recibe a Jesús. Y es una de las casas más bienaventuradas de aquella época y de toda la historia. Un hogar que se abre para Jesús. Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Voy a volver a leer este último versículo. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Guarde este versículo en su corazón. Atesórelo en su vida interior, en su mente. Repita, recítelo. Jesucristo, el Hijo del Hombre, llamado así, uno de sus títulos de Jesús, el Salvador, Hijo del Hombre, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y tú y yo estamos en esta condición de perdido, o estábamos en esta condición de perdido, en mi caso. Y no fui rebelde a este mensaje. Muy bien, vamos a considerar algunos puntos en los minutos que nos quedan de esta porción. Jesús va camino a la cruz. Una de las cosas que el Señor amaba era entrar en las ciudades y en las aldeas. Dice la palabra que él, mientras se encaminaba o visitaba las regiones de norte a sur, él amaba entrar a las aldeas, buscaba la sinagoga y cuando estaba en Jerusalén iba al templo para enseñar. Él amaba enseñar el mensaje de Dios. Algunos amaban escucharle. Otros le seguían por curiosidad. Muchos de ellos, quizás la mayoría, indiferente a aquel que venía y pasaba. No les interesaba.
y otros realmente iban en busca de una condición para tomarle y llevarle a la muerte. Distintas condiciones, pero ahí estaba el Señor hablando el mensaje del reino, el evangelio del reino. Y este quizás es el propósito principal de acción en este mundo: ser luz a un mundo que está en tinieblas, pero también ser el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, como dijo Juan el Bautista. Porque su objetivo principal era ir a la cruz. Su objetivo principal en su venida era dar su vida. Los hombres le tomaron y le enjuiciaron y le mataron. Pero dice las Escrituras que él puso su vida. Tengo poder para poner mi vida y tengo poder para volverla a tomar, porque él es Dios. Fue verdadero hombre, santo y puro, pero él es Dios por sobre todas las cosas. Y cuando se recibe a Jesús, se recibe al Dios eterno. Jesús entra en esta ciudad llamada Jericó. Va de paso. Dice el versículo, iba pasando por la ciudad. Mira, el Señor, encontramos en las Escrituras que Él no va por casualidad visitando las aldeas y las ciudades. Él no por casualidad se encuentra con alguien y le habla y le enseña. No, Él es Dios y conoce todas las cosas y conoce el corazón. Así como Cornelio, que era un hombre piadoso, que daba muchas limonas al pueblo, que oraba siempre a Dios, pero oraba a Dios sin conocerle. Dios se encargó de poner a Cornelio o de llevarle a Cornelio a un hombre que le predicaría el evangelio. Y así es Dios. ¿Saben? Una de las excusas para no creer en Dios es, miren, tanto sufrimiento que hay en el mundo. ¿Dónde está Dios? Mire, tantos pueblos perdidos. ¿Cómo Dios va a ser injusto con ellos? Dios no es injusto. Él es juez justo. Le dijo a Abraham, a aquellos ángeles que iban a destruir. ¿El juez de toda la tierra no hará lo que es justo? El juez de toda la tierra sí hará lo que es justo, porque todo el juicio lo ha dado al Hijo para que todos crean en el Hijo, así como creen en el Padre. Y aquí está, y vemos al Señor entrando en una ciudad llamada Jericó. ¿Sabía usted que Jericó fue una ciudad maldita? Que había una maldición sobre Jericó, de que todo aquel que reconstruyera Jericó, había una maldición sobre él y sobre su descendencia. Pero aquí aquí vemos en esta ciudad reconstruida, el hombre haciendo oídos, en algún momento se reconstruye, pero siendo una ciudad maldita, viene el Señor y pasa por aquel lugar. Cuando Adán y Eva pecan, Dios sentencia y dice, maldita será la tierra por tu causa. Espinos y cardos les van a producir. Y el efecto del pecado se ve en la creación. Pero ¿saben? El Hijo del Hombre, el bendito Hijo de Dios, vino y pasó por este mundo. Estaba en maldición también.
el Señor había de pasar por aquella ciudad. Y no tan solo el Señor iba pasando por aquella ciudad, sino iba pasando porque había un hombre necesitado. Este hombre era rico. Era un hombre que era jefe de una condición social superior. Necesidades quizás materiales y físicas, fíjense, quizás no tendría. Pero había una necesidad espiritual. Porque la necesidad espiritual es de un nivel superior a la necesidad física. Porque la necesidad física es para esta vida, pero la necesidad espiritual es para toda la eternidad. ¿Verdad que necesitamos de salud? Bueno, cuando uno avanza en edad, ¿verdad? Tiene que tomar muchos medicamentos para poder tener una cierta estabilidad. Llegan las enfermedades muy graves y enfermedades terminales. Y no sabemos cuándo hemos de partir. Dios ha puesto límite a tu vida y a mi vida, de los cuales no pasará, dice las Escrituras. En algunos 70, en los más robustos 80 quizás, si se logra llegar, pero hay límites sobre la vida. Los médicos pueden mejorar la calidad de vida, la sociedad y la modernidad pueden mejorar la calidad de vida, pero Dios ha puesto límites a tu vida y de los cuales no pasarás. Pero fíjate que aquí Zaqueo oye hablar de Jesús y él procuraba ver quién era. ¿Qué habría escuchado antes de Jesús? ¿Qué conocería de Jesús? Pero hay una curiosidad en él. Hay algo que está en él y que lo motiva y lo moviliza. Dice el versículo 3, él procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud. Tenía un impedimento. Y a veces es así. Queremos ver a Jesús y hay oposición. Queremos conocer a Jesús, pero hay oposición de diferentes índoles. Oposiciones en el hogar, oposiciones en el trabajo, oposiciones con los amigos, oposiciones en el tiempo. Pero aquí había un hombre que procuraba ver a Jesús, quería ver al Señor, anhelaba ver al Señor. Quizás verle pasar, porque se sube arriba de un árbol. Dice el versículo 4, él va corriendo, como no podía por causa de la multitud, se adelanta al paso de Jesús y se sube a un árbol. Y allí está. No sé si con habilidad se habrá subido, estaría cómodo ahí esperando la pasada de Jesús, pero logró subir a un árbol y logró esperar que Jesús pasara por allí. Pero ¿sabe lo curioso? Es que Jesús pasa por allí. Jesús responde a ese corazón deseoso de verle y de conocerle. Dice el versículo 5, el versículo 4, había de pasar por allí, y cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio. Estaba la multitud y fíjese que Jesús no menciona, aquí el escritor no menciona que Jesús se haya detenido para discutir o hablar con la multitud. Y se dirige hacia Zaqueo. Identifica a Zaqueo. ¿Es que Jesús conocería a Zaqueo? Le llama. Dice la palabra, mirando hacia arriba le vio y le dijo, Zaqueo,
Zaqueo no fue indiferente a la mirada del Señor. El Señor le vio y el Señor le conoció, porque Él es Dios. Él conoce la intención, Él conoce el corazón, Él conoce la vida. ¿Saben? Zaqueo no pudo o no tuvo para qué revelarle qué es lo que había hecho. Jesús sabía de la necesidad más importante que había en el corazón de este hombre. Así también Jesús conoce, nuestro Dios conoce tu vida completamente, completamente. No hay nada que hagamos, nada que realicemos que esté ajeno al conocimiento de Dios. Miren, más aún, la palabra de Dios dice al final en el libro de Apocalipsis que ante el gran trono blanco, allí estarán de pie, ante el juez, y se abrirán los libros, porque los muertos, el mar entregó los muertos que habían en él. Dice, y fueron juzgados, cada uno según sus obras. Según sus obras. Si Dios tiene un registro de la vida y de las obras por las cuales seremos juzgados, tú y yo y toda la humanidad. Pero aquí había algo que Jesús ve en Zaqueo y le llama y le dice, Zaqueo, date prisa, ven, baja, desciende, porque hay una necesidad. Hoy es necesario que pose yo en tu casa. Y esta palabra posar viene de una raíz de una palabra griega que significa o que da la idea de permanecer. Es necesario que yo venga y permanezca. Y es así. Cuando Jesús viene a la vida, viene para permanecer, para deshacer las obras del diablo y para que Él sea el rey y soberano y dueño de nuestras vidas. Bueno, el Zaqueo se da prisa, él desciende y él le recibe. Pero hay una declaración del Señor y le dice en el versículo 9, hoy, le dice a aquellos que murmuraban, hoy ha venido la salvación a esta casa. Hoy ha venido la salvación y la salvación ha venido porque Jesús es salvación. Él es perdón. En Él hay misericordia. En Él hay gracia de Dios para con los hombres. No hay otro como Jesús, no hay otro como Él, no hay otro como nuestro Señor. Lleno de compasión, Él veía a las multitudes y era movido a misericordia. Él veía a los niños y los niños venían a Él. Dejad a los niños, venid a mí y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Había venido y había pasado por Jericó. Vino a posar a la casa de Zaqueo, porque la salvación ha venido a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Y Jesús, o la porción termina, esta porción de Lucas, dejándonos estampado esta gran verdad, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Fíjense que esta porción nos dice que hay algo que está perdido y Él vino a liberarlo, Él vino a rescatarlo, Él vino a salvarlo. Y lo que está perdido eres tú y soy yo. Lo que está perdido es el hombre por causa de sus pecados. No importa tu vida, no importa lo que hagas. Tus pecados han hecho una separación, dice el profeta, una separación
entre Dios y los hombres. Vuestras iniquidades han hecho una división. Yo no sé si usted ha visto una barrera que a veces es infranqueable, impenetrable, no se puede traspasar. Bueno, así son nuestros pecados. Han hecho una barrera entre nosotros que somos pecadores y Dios que es santo. David reconoce en el Salmo 51, reconoce su pecado, reconoce su maldad, reconoce que él es rebelde, reconoce su rebelión. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Mire, delante de Dios, nuestra vida está abierta. Podemos engañar a un amigo, a un conocido, a nuestros hijos, a nuestros padres, pero a Dios no podemos engañar. Yo reconozco, dijo David, mis rebeliones y mi pecado siempre está delante de mí. Nuestros pecados nos han destituido de la gloria de Dios. Dice Romanos, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:23. Hay una sentencia, todos pecaron. Dios miró a todos los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. En su santidad Dios mira a todos los hombres, a ti y a mí. Fíjense, miren la mirada de Dios, la declaración universal de esta porción. Miró a todos los hombres a través de todos los tiempos, a través de todas las edades, a través de todos los lugares, a través de todos los países, a través de todos los continentes, a través de todo nuestro tiempo. ¿Cuántos somos hoy? Más o menos 7.000 millones de habitantes. Para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Y saben, Dios no lo encontró. Todos se desviaron. Aún se han corrompido. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Excluidos de la gloria de Dios. Excluidos de su presencia. Por causa de nuestros pecados. Es por eso la necesidad del Evangelio. Es por eso que el Señor le dijo a Zaqueo, es necesario que pose yo en tu casa. Es necesario que pase yo por tu vida. Y es necesario que Jesús venga a tu vida para que tú puedas obtener el perdón de tus pecados. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer, el que no quiere creer, el que es rebelde al llamado de Dios, no verá la vida. La ira de Dios está sobre él. No creer, desobedecer, ser rebelde, decirle a Dios, sabes, no me interesa. Decirle a Dios no me interesa traerá consecuencias eternas en tu vida. ¿No quieres creer? Tú que estás muerto espiritualmente, ¿no quieres recibir vida? Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y Él os dio vida, dijo Efesios, Pablo a los Efesios. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y en vuestros pecados. Jesús es vida. Vino a la vida de Zaqueo. Era necesario que pasara por aquella ciudad, que entrara en Jericó, que fuera a la casa de Zaqueo, porque la salvación había venido a su casa. Y hoy, querido amigo, tú que nos escuchas, a través de Zoom estamos entrando a cada uno de sus hogares, pero es el Evangelio el que está entrando a sus hogares y es el Señor que quiere entrar a posar en cada uno de vuestros hogares. No seáis rebelde,
Sé como Zaqueo, recíbele. Búscale, búscale en tu vida. Jesús va pasando, quizás será la última vez que pase por tu vida. Quizás es la última oportunidad que tienes de oír el Evangelio. No sabemos. Mi esposa me comentaba, me dijo, ¿escuchaste la noticia? Una familia viajando, cayó a un estero. Todos perecieron. Camino a Lota, hace unos días, 5 de la mañana, un alumno, teníamos una evaluación y un alumno me llama, me manda un mensaje y me dice, profesor, estoy en un taco tremendo. Hubo un accidente, un camión choca con un carretón, con 3 ocupantes en el carretón, perecen los 3, parten a la eternidad. Y así, la vida pasa y llega la hora en que hemos de partir. ¿Dónde estarás tú? Si te toca partir a la eternidad, ¿dónde estarás tú? Jesús va pasando, Jesús ha venido y te dice, la salvación ha venido a esta hora, a tu vida y en tu casa, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Cree, pues, cree el mensaje del Evangelio. Es vigente en nuestros días, tiene efecto inmediato si tú crees en él. Tendrás el perdón de tus pecados. Cristo murió. Cristo murió para que tus pecados, como hemos leído, sean perdonados. Cristo murió. Jehová carga en él el pecado de todos nosotros. Y por su llaga, por su muerte en la cruz, nosotros hemos sido curados. Y todo aquel que en él cree tiene vida eterna. ¿No quieres recibir, no quisieras tener vida eterna? Ven a Jesús, recíbele, cree en él, cree el mensaje de la cruz, porque el mensaje de la cruz es suficiente para perdonar todos tus pecados. Y podrás, así como Zaqueo, estar gozosos por el efecto del Evangelio y de la obra de Cristo en tu vida. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Vamos a orar para terminar esta reunión. Padre nuestro, así como orábamos al inicio, así como se ha llamado en el primer mensaje y segundo mensaje a creer en el Evangelio, rogamos, Padre nuestro, que tú tengas misericordia de todos nosotros, de nuestros amigos, de nuestros hijos, de nuestros conocidos, para que ellos te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. No hay mayor bendición y no hay mayor privilegio de conocer a Jesús. Gracias, Padre, por tu Hijo amado, en quien tú te deleitas. Gracias por haber enviado al Hijo de tu amor a este mundo para hacer la ofrenda por el pecado, por habernos amado así. Dice tu palabra, Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Bendice tu palabra, doblemente presentada en nuestros corazones y en los corazones de nuestros amigos. Honramos tu nombre, te bendecimos y te damos gracias por esta nueva oportunidad de oír tu voz y de escuchar el Evangelio. Te damos gracias, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.